Moi ben, imos entón seguir coa terceira presentación, que é a presentación tamén telemática do profesor de Literatura Española e Teoría Literaria da Universidade de Coimbra, Antonio Apolinario de Lourenço, que non sei se está a nos escoitar ou se está... Sí, sí, sí. Escoítanos ben? Boa tarde. Boa tarde. Hola. Profesor Apolinario Lourenço, Antonio Apolinario Lourenço, ten feito moitos contributos aos estudos ibéricos peninsulares, un par de traballos moi relevantes que eu quisera subliñar, por exemplo, o seu traballo sobre Sá de Queirós e o naturalismo na Península Ibérica, os seus estudos de os seus estudos de literatura comparada a luz española, inda que ten unha bibliografía moi abondosa e moi brillante. Boa tarde, cedo a palabra, profesor. Buenas tardes. Bueno, yo agradezco a la organización del Congreso que haya aceptado mi comunicación. Por cierto, el tema es demasiado, el título es demasiado desarrollarlo en el... por eso me voy a detener en algunos aspectos de lo que podrá constituir un trabajo más completo sobre esta asociación que hago entre la construcción de las novelas de los pasos y la concretización de los planes de Emilia Pardo Bazán para la edificación, o más bien reedificación del Paso o las Torres de Meirás, porque el título es De los Pasos de Ulloa al Paso de Meirás. Cuando se busca en Internet más información sobre este monumental edificio, las Torres de Meirás, se suele deparar con datos contradictorios. En la Wikipedia, por ejemplo, nos aparece esta descripción. Las Torres de Meirás, o Paso de Meirás, es un paso señorial situado en el término municipal de Sada, La Coruña, España. Lo mandó construir la escritora Emilia Pardo Bazán, que residía allí varios meses al año. En 2008 fue declarado bien de interés cultural al finalizar la guerra festival por Francisco Franco, bueno, y etcétera, porque lo demás ya lo sabemos. En la columna de la derecha, sigo hablando de Wikipedia, se declara que su estilo es románico y que su construcción tuvo inicio en 1893 y su conclusión en 1900. Pero también se declara en el mismo artículo que doña Emilia se casó en la Capilla del Paso el 8 de julio de 1868, es decir, cuando todavía no estaba siendo construida, por la misma información de Wikipedia. La lectura del libro de Carlos Babillo Urquidi y Manuel Pérez Lorenzo, titulado Meirás, un paso, un caudillo, un expolio, nos permite concluir que en realidad el edificio tiene origen medieval y que por lo menos desde 1630, cuando el sacerdote Pedro Patiño de Bergondo funda un vínculo que recae sobre su sobrina Marta Patiño del Oído, hay una de los propietarios de la finca donde está ubicado el paso y la familia de Emilia Pardo Bazán. Según estos autores, hay indicios que apuntan que la primitiva fortaleza que está en el origen de las Torres de Meirás habrá sido construida en los años 70 del siglo XIV. Los apellidos Pardo y Bazán entrarán posteriormente a la familia por vía matrimonial. Así, el abuelo paterno de doña Emilia, casado con Joaquina Mosquera y Rivera, se llamará Miguel Pardo Bazán. Destruido por los franceses durante la Guerra de Independencia, el edificio conocería una reedificación hecha por Don Miguel, aproveitada, segundo os autores identificados, para retirar os vestígios de sua natureza fidalga, puesto que el abuelo de la autora de Los Pasos de Ulloa resultaba ser un liberal exaltado. Doña Emilia se quejaba incluso de que su abuelo masón había retirado el escudo de armas que... Como sabemos, la reconstrucción conducida por doña Emilia y su madre, doña Amalia de la Rúa, seguiría exactamente el rumbo opuesto, con la construcción de torres almenadas que le daban un aspecto medieval y señorial, aunque en el cuadro de un evidente eclectismo revivalista que denuncia su modernidad. Si miramos con alguna detención el paso o las Torres de Meirás, aunque solo su aspecto exterior, podemos ser llevados a concluir que la reconstrucción moderna del edificio asentó más en el impulso personal
y en la improvisación que en una planificación minuciosa. Y eso me hace pensar en aspectos particulares de las novelas de los Pasos de Ulloa, los cuales creo que han pasado casi desapercibidos. Por cierto, las dos novelas tienen una enorme calidad literaria y aparentan haber sido rigurosamente planeadas y esmeradamente ejecutadas. Hay, sin embargo, algunos detalles en la narración que demuestran un cierto desvío de lo que debería ser un discurso novelesco coherentemente realista. Esto ocurre incluso en los vínculos familiares de don Pedro, el supuesto marqués de Ulloa, que van sufriendo alteraciones a lo largo de la acción romanesca, con reflejo directo en las descripciones de los escudos de armas presentes en el edificio de los llamados Pasos de Ulloa. No olvidemos, si es que hay alguna relación entre estos dos hechos, que el abuelo de doña Emilia había retirado el blasón del Paso de Meras. En efecto, la lucha interminable entre los efectos de lo real y las huellas de la ficcionalidad en las novelas de los Pasos, el blasón de la casa de los Ulloas ocupa peculiar. En la primera visita de Julián Álvarez a los jardines que rodean la casa, en los Pasos de Ulloa, el capellán constata el abandono de un espacio que sin duda había estado muy bien cuidado en una época de la cual aún quedaban vestigios, como las huellas del escudo de los Ulloas recortadas en la vegetación. Debido al poco cuidado puesto en la preservación del jardín, ya no era posible la reconstitución del escudo de armas sin la intromisión de la narradora. Y ahora sí, antes de dar con el marqués, recogieron el capellán y su guía casi toda la huerta. Aquella vasta extensión de terreno debía haber primor y engalanada con los adornos de la jardinería simétrica y geométrica cuya moda nos vino de Francia. De todo lo cual apenas quedaban vestigios. Trazadas con mirto en el suelo, eran ahora intrincado matorral de bojes, donde ni la vista más lince distinguiría rastro de los lobos, pinos, torres almenadas, roeles y otros emblemas que campeaban en el preclaro blasón de los Ulloas. Sin embargo, persistía en la confusa masa no sé qué aire de cosa plantada adrede y con arte. Aunque entre los apellidos que identifican en la novela el dueño de los Pasos, Pedro Moscoso de Cabreira y Pardo de la Laje, no figure Ulloa como patronímico, no queda duda que en la ficción fue residencia de los marqueses de Ulloa y de que el escudo que describe es el blasón de los Ulloas, aunque la narradora nos avise, mientras en el archivo de la casa, que en aquel momento, o en el momento en que transcurre la acción de la novela, el personaje no pertenece al tronco principal de la familia, sino a un ramo colateral que conservó el edificio, pero no el título de nobleza al que estuvo asociada. En realidad, el patronímico Ulloa es un apellido que remite en Galicia para una relevante estirpe familiar cuyo principal exponente fue el arzobispo de Santiago, Alonso III de Fonseca y Ulloa, fundador de los colegios Fonseca de Salamanca y Santiago, quien alcanzó la dignidad de arzobispo de Toledo y primado de España, cargo en el que sucedió al cardenal del arzobispo Alonso II de Fonseca y de María de Ulloa, una hidalga de Cambados. Ahí Ulloa, y voy a compartir tela, a ver si funciona, supongo que sí. El más imponente
bueno, hay 3 pasos de Ulloa, pero ninguno de dimensiones acordes con las descritas en las novelas pardo-bazanianas. El más importante es el de Cambados, en este momento este es el paso de Meirás. Vamos a ver cómo voy a pasar para el siguiente. Quizás tenga que volver aquí. Bueno, Non me escoitas? este es el paso de Cambados con Non me su escoita? escudo torto. Sí, perdoa, escoitasme, Antonio? Sí, sí. É que non podemos ver as imaxes. Non sei se podes terse que dar agora vemos moitas imaxes en realidade, pero ningunha parece a que ti querías. Tens que hai unha opción de partillar a pantalla e non sei se has atopado. Bueno, voy a dejarlo y me voy a limitar a describir lo que está. Bueno, el más imponente es el de Cambados, pero su ubicación costera lo aleja por completo del escenario de la novela, puesto que el paso novelesco se sitúa cerca de Ourense. Los otros 2 se encuentran en el municipio de Senlle, el Desposende y la casa solariega de Riubó, ubicada en un valle muy fértil y cuya actividad económica sigue centrada en la producción agrícola. El escudo de armas de los Ulloas se parece más al escudo de otra antigua residencia Desposende, que ocupa un espacio adyacente al paso de Ulloa, que al del paso que perteneció efectivamente a los Ulloas. Ambas casas señoriales son ahora hoteles rurales. Por cierto, lo cierto es que la descripción de los blasones de los pasos de Ulloa en la cita de Pardo Bazán no incluye realmente el escudo de los Ulloas conocido en estado puro por los habitantes de Cáceres, donde también hay en el casco histórico varias residencias de la familia Ulloa, porque el emblema, el escudo de los Ulloas, ya hablaré de ello, efectivamente no es nada, no tiene ningún parecido con lo que describe Emilio Pardo Bazán en los pasos de Ulloa. La segunda descripción del blasón de los pasos ocurre en el capítulo 19, episodio de que Don Pedro está intentando matar a Nucha. En este caso, sueña que el paso del siglo XVIII se había transformado en un castillo feudal que solo tenía en común con el caserón moderno, el escudo de armas, donde sigue faltando la marca de los Ulloas. Pues no he podido enseñarlo. Lo único que en el castillo recordaba los pasos actuales, estoy citando, era el majestuoso escudo de armas, pero aún en este mismo existía diferencia notable, pues Julián distinguía claramente que se habían animado los emblemas de piedra. El pino era un árbol verde en cuya copa gemía el viento y los 2 lobos rapantes movían las cabezas exhalando aullidos lúgubres. El lapso de Doña Emilia solo se corrige en el último capítulo de Los Pasos de Ulloa, cuando Julián regresa a Ulloa después de una década de ausencia y lamenta que el tiempo de los pasos. Otra vez otra cita, ahí están los pasos de Ulloa que no me dejarán mentir. La gran huronera, desafiando al tiempo, permanece tan pesada, tan sombría, tan adusta como siempre. Ninguna innovación útil o bella se nota en su mueblaje, en su huerto, en sus tierras de cultivo. Los lobos del escudo de armas no se han amansado. El pino no echa renuevos. Las mismas ondas simétricas de agua petrificada bañan los estribos de la puente señorial. Y aquí por primera vez aparecen las ondas simétricas y estas ondas estilizadas son efectivamente la marca específica del escudo de armas de los Ulloas.
apareciendo en asociación con otros emblemas en cada una de las 3 casas señoriales que he identificado anteriormente, es decir, en los escudos de los Pasos, de los Pasos de Ulloa, de Cambados, pero podéis fiaros de mí que efectivamente eso está en los pasos reales, los edificios, y no está en la novela de Pardo Bazán, con excepción de esta única descripción. Significativamente, el escudo de armas de los Pasos, tal como es descrito en la Madre Naturaleza, difiere sustancialmente del esbozado en los Pasos de Ulloa. Tratándose de una novela nueva, aunque continuadora, segunda parte de la primera, la autora no se sintió obligada a respetar la descripción del escudo que había hecho antes, ni los lectores parecen haber extrañado la transformación. La mirada a través de la cual se vuelve a observar el palacio de Pedro Moscoso es ahora la de Gabriel Pardo, que lo veía por primera vez. La cita. Dieron vuelta casi completa a la cerca de los Pasos, pues... Perdón, Antonio, que fican 3 minutos máis para pechar a presentación. Sí, bueno, estoy terminando. Dieron vuelta casi completa a la cerca de los Pasos, pues la era se encontraba situada más allá del huerto, a espaldas del solariego caserón. Gabriel aprovechó la coyuntura de enterarse del edificio, en cuyas trazas conventuales discernía rastros de aspectos bélico y feudal, aire de fortaleza por el grosor de los muros, la angostura de las ventanas, reminiscencia de las antiguas saeteras, las regas que defendían la planta baja de fuertes puertas y los disimulados postigos, las torres que estaban pidiendo almenas y sobre todo el montés blasón, el pino, la puente y las sangrientas cabezas de lobo. Antes eran lobos completos, ahora son solo cabezas de lobo. Ojo, cabezas de lobo no son los lobos rapantes de anteriores descripciones del blasón del Paso. En realidad, la vinculación familiar de don Pedro en la madre Moscosos, casi habiendo desaparecido las referencias a los únicos. Si el apellido Pardo remite para la propia linaje familiar de doña Emilia, Moscoso nos suena de modo muy distinto de Mosquera, otro de los apellidos de Emilia Pardo Bazán. De todos modos, Moscoso era, esto sí, el apellido materno de Luis Pereira Velho de Moscoso, quien mandó ejecutar el palacio de Brejoeira, cerca de Monção, en la provincia portuguesa de Minho. Se trata de una suntuosa residencia señorial, construida a inicios del siglo XIX, en estilo neoclásico, muy parecida al Palacio Real de Ajuda en Lisboa, y que acogió doña Emilia en uno de sus viajes a Portugal en 1874. Lo que queda de las notas personales registradas en francés por la futura novelista fue publicado y comentado en la revista La Tribuna por Ana María Freire López, quien no deja de llamar la atención para la coincidencia del apellido de anfitrión portugués. Regresando a la novela y terminando, cuando unas páginas después se vuelve a describir el escudo pintado en el dormitorio de don Pedro, ya no se asocia para nada al nombre de los Ulloas, sino exclusivamente al linaje de los Moscosos. Y cito: en el centro, sobre un medallón de damasco carmesí rodeado de orlas de oro, estaba pintado el montés blasón de los Moscosos, las cabezas de lobo, el pino y la puente. El escudo de armas de la familia Pereira de Castro y Moscoso, que se exhibe en el claustro de la Catedral de Tui, no tiene pino ni puente, aunque sí las cabezas de lobo, que efectivamente constituyen el elemento central del escudo de los Moscosos, y este sería también una imagen que yo quería enseñar. Y he terminado.